Muy buenas tardes, vamos a presentar la guía número 4 de estilos musicales. Mi nombre es Cindy Antillón y mi compañera Raiza Arevalo. Del primer compositor, Mijaíl, escogimos La vida en zar, que es una de las más famosas y una de las que se dio a conocer de primero alrededor del mundo, más allá de Rusia, de donde era el origen de él. Entonces vamos a escuchar un poco de esto. Entonces la pieza se llama Vida por el zar. Entonces, esta pieza es un arreglo de forma y orquestación que resalta bastante el folclore español, a pesar de que él es de Rusia. Es bastante interesante porque él viajó a España, se dio cuenta que ahí sí era como lo de España es de España y lo queremos dar a conocer, y eso fue lo que trató de hacer en Rusia, de hecho. Entonces, lo que nos llamó bastante la atención de esta obra es la combinación de matices e instrumentos que se utilizan, la forma en que está la pregunta-respuesta tan marcada en casi toda la obra, pero más que todo en el principio. Y algo bastante interesante es que del legado que él dejó naciera el grupo de los cinco. Entonces, el grupo de los cinco está conformado por Mili Balakirev, César Cui, Modest Mugorsky, Nikolai Rimsky-Korsakov y Alexander Borodin. Por lo menos los últimos dos son bastante conocidos. Sí, creo que son los más conocidos, Sí, de hecho. no tanto. Los otros, bueno, creo que sí, pero tal vez uno no lo sabe de la misma manera. Tal vez uno ha oído las piezas pero no sabe que son de ellos. Exacto. Uno de los legados más grandes que dejaron ellos es la música con sonidos imitativos de la vida cotidiana en Rusia. La escala hexatónica, que yo no sabía que de ahí se descendía, de hecho hasta ahorita quise esta guía. La subdominante rusa, que ellos lo que hacían era tener una escala cromática desde la dominante hasta la subdominante. Entonces es como bastante interesante en sus obras escuchar eso, es algo que uno no escucha todos los días, ni en todas las obras. Sí, porque estamos acostumbrados a la escala. Bueno, sí, a la escala, digámosla por así, normal, ¿no? La normal, sí, porque es lo que ahora escuchamos, pero en ese tiempo escucharlo yo creo que ha de haber sido también algo diferente e innovador. Y haberlo llamado escala subdominante rusa creo que fue como lo básico, ¿no? Luego también de Rusia está Tchaikovsky, que él es bastante conocido por los ballets que compuso. Sí. El que más nos llamó la atención fue El lago de los cisnes, que creo que todas las personas han oído más de un fragmento del lago de los cisnes, ya sea porque han visto el ballet o han visto la película de Barbie. Creo que más por la película, pero yo creo que algo bastante interesante es que uno, está bien, la escucha, después de la nada sabes que ese es el lago de los cisnes, y es como, ok, ya la conocía. Es conocido el fragmento. Sí, e incluso se la pones a un niño, y es cierto, no te va a decir es el lago de los cisnes de Tchaikovsky, obviamente, pero te la reconoce. Entonces es un legado bastante interesante, porque desde hace cuánto es, ¿no? Sí, desde 1800. Imagínate, sí, es algo bastante interesante, y lo que realmente llama la atención de esta obra es, para mí, el solo del inicio. O sea, creo que es como lo que te da la base de, es el lago de los cisnes. Sí, el solo de los oboes. Sí, para mí es una de las partes más interesantes de la obra, no porque el resto de la obra no sea interesante, sino porque... Pero es lo que la caracteriza, que uno sabe que es el lago de los cisnes. El siguiente compositor es Bedřich Smetana, que es de Checoslovaquia. Entonces la pieza que escogimos y lo que nos llamó la atención de ella fue el contraste que hay al momento de ejecutarla, que es una melodía que empieza en piano, pero con una velocidad así que bastante acelerada. Sí. Y después de que va avanzando la obra hay un crescendo, y a pesar de eso la velocidad siempre se mantiene, no empiezan a correr como casi siempre, de que uno es creciendo y acelerando, no, ahí sí mantiene la velocidad. Entonces es como bastante perfeccionista esta obra, la verdad. Algo bastante interesante es que con el perfeccionismo de las obras que él tiene y ¿cómo decirlo? Una característica muy fija de este compositor es el carácter descriptivo de todas sus obras, definitivamente. Y además que la mayoría, si lo unís con su biografía, pues son autobiográficos. Él está contando su vida. Sí, él está contando su vida a través de su música. El siguiente compositor es Antonín Dvořák, que también es de República Checa, y la pieza que se escogió de él fue la Sinfonía número 9 del Nuevo Mundo. ¿Sí? El cuarto movimiento. El cuarto movimiento.
que ser específicos. ¿No? Solo el canto. Algo bastante interesante es la repetición entre los diversos grupos de instrumentos. O sea, sí, hay solistas, pero lo interesante es que la melodía de cada solista es la misma. Entonces, como el tema principal se va repitiendo. Ajá. Pero no es como el tema principal y después se repite en fugas, sino que son solistas siempre. Eso es como muy interesante, es algo que generalmente no encontrás. Porque generalmente encontrás que sea fuga o un canon o algo por el estilo y el solo es aparte, por decirlo de alguna manera. A cambio que no, el solo es el que se va como, por decirlo de alguna manera, rotando, o turnando entre los instrumentos de la orquesta. Es algo que nos pareció bastante interesante. Continuamos con Béla Bartók, que él es de Hungría. Entonces, algo muy interesante de su obra es que se comienza con un sonido muy piano. Pareciera que son como gotas de lluvia, gotas de agua que van cayendo. Y aparte, los bajos empiezan en un piano que para hacer bajos es como bastante difícil de hacer y que es bastante difícil también de darse cuenta uno de que están entrando. Ya hasta cuando empiezan a crecer un poco en el sonido, uno se da cuenta de que ellos ya entraron. Así cuando ya uno analiza la pieza, dice, entraron desde mucho antes. Sí. Algo bastante interesante de él en sí, uno de los legados más importantes, es que él es uno de los fundadores de la etnomusicología. Sí, es algo que, bueno, yo no lo sabía, o sea, literalmente hasta que lo investigué para esta guía me di cuenta así como, oh, qué interesante. Y él es el que dejó el sistema axial y la proporciona Aurea, gracias. ya, no puedo con esas tildes. Pero es bastante interesante que sea uno de los fundadores de algo que ahora seguimos utilizando de alguna u otra manera, ¿no? Tal vez no tan seguido, pero sí, pero se utiliza aún. Y el siguiente es Zoltán Kodály. Él es de Hungría y creo que Kodály tal vez es uno de los más famosos para los que son maestros de música por su método. Bueno, es algo que aprendes sí o sí para ser maestro de música, creo yo. Entonces, bueno, el método Kodály es aprender repitiendo lo que otra persona hace. También utiliza fonemas y grafemas. Fonemas cuando hablamos utilizamos la voz y grafemas cuando utilizamos algún símbolo o signo para recordar cómo suena o cómo se interpreta cierta melodía. Es bastante interesante, nosotros cogimos la pieza Adagio para cello y piano. Generalmente uno cuando escucha para cello y piano piensa, el piano va a acompañar y el cello va a ser el solista. Pero en esta lo interesante es que no es así, sino que realmente ambos tienen su protagonismo y dentro de su protagonismo tal vez, pues no solos en sí, porque solo son los dos, es algo a dúo, ¿verdad? Pero sí es un protagonismo bastante marcado. El igual cuando están juntos no es que un instrumento lidere al otro, sino que se escucha la empatía entre ambos instrumentos en toda la pieza. Algo interesante de él es cómo mezcla el folclore y la armonía compleja del siglo XX, porque es diferente, si escuchas las composiciones de él es diferente a sus contemporáneos. Seguimos con Edvard Grieg, él es de Noruega y la pieza que escogimos es In the Hall of the Mountain King. Y bueno, cuando uno la escucha, yo creo que todos la hemos escuchado en algún momento, ya sea en caricatura, en las fantasías, porque es un tema bastante conocido. Sí. Y bueno, realmente nos pareció interesante que de él fuera. Sí, yo creo que se llamara así la pieza. Bueno, dejando por un lado que se llame así, yo nunca me imaginé que fuera algo tan, pues desde esa época. Desde hace años. Según yo era algo como, no sé, más reciente. O que lo habían hecho específicamente para las caricaturas. Ajá, sí, yo también. Bueno, claro, lo que uno suele pensar de niño, ¿va? Pero es algo interesante como esos conocimientos de música instrumental, nos inculcan la música instrumental y nos llevan a que de grandes, pues claro, nosotros decidimos estudiar música y todo, pero a nuestros alumnos incluso los podemos decir y es algo que va a quedar en ellos de una u otra manera y de grandes tal vez van a ser así como, sí, eso me lo enseñaron en clase de música, no, pero queda en ellos el conocimiento, la apreciación musical. O decir, esa la escuché más de algún momento. Exacto, o sea, la van a recordar. Es por lo menos un aprendizaje significativo por más pequeño que parezca o que lo sea en su momento. Bueno, el siguiente compositor es de Finlandia, Jan Sibelius. Creo que por el nombre muchos lo conocemos, la verdad. Por el programa. Gracias a ese programa. Sí, creo que nos salvó la vida a muchos. Pero, bueno, de hecho la pieza que escogimos se llama Finlandia. Sí. Y es bastante interesante cómo él quiso dar a conocer la belleza de su país mediante la música folclórica y en algo orquestal.
es bastante interesante cómo lo logra, porque realmente uno se imagina que era que no, aunque no conozca Finlandia de un solo, sí se imagina paisajes bonitos y ese tipo de cosas. Y dan ganas de averiguar un poco más a trasfondo de lo que hay de la melodía. Saber cómo es Finlandia y todo, Sí. porque eso, la verdad es que esa música te motiva a querer saber. Sí. Los Te motiva a querer paisajes de viajar. Ah, no. Finlandia. Pero bueno, pero sí, la verdad es que motiva bastante a saber un poco más a trasfondo de lo que la melodía en sí es. Y nuestro siguiente compositor es Sarasate, él es de España y bueno, realmente cuando yo escuché la pieza me imaginé en sí el folclore de España y España en sí, y algo que tal vez me imaginé bastante fue cuando están haciendo los toreadores, Sí. están ahí con los toros. Sí. No sé, hay algo en la melodía que me recuerda tanto a eso y que realmente por eso lo relacioné rápido con España. Yo creo que algo interesante es cuando uno piensa en España, piensa en cuerdas. No sé, es como folclore de España y cuerdas. Bueno, Es lo primero guitarra. Sí. Bueno, algo interesante, sí, siguiendo con un poco con todo lo español, ¿no? Uno se imagina la guitarra, como dijimos anteriormente, y de esta pieza, precisamente Asturias, cuando estaba estudiando en la escuela me recordó demasiado a eso, porque nos pusieron un estudio que de hecho se llama estudio español, que es exactamente igual a esto, solo que tal vez con un poco menos de dificultad. Ah, la verdad. Entonces, de verdad, yo juro que escuché la pieza y fue como, oh Dios, La oh escuela, Dios. la escuela, Sí, la escuela. pero pues me puse a pensar lo interesante que es cuando te pones en retrospectiva en tu pasado y lo relacionas con las piezas que de hecho son del pasado, ¿no? Pero son algo completamente folclórico y sí, todo automáticamente, oh, esto es de España, oh, esto es de no sé dónde, o sea, uno lo analiza. Siempre hablando de España tenemos a Enrique Granados y con él escogimos las 3 danzas españolas, que a pesar de que son 3 danzas que se tendrían que haber separado, se relacionan re bien en la pieza, o sea, está la armonía, todo está bien relacionado, que o sea, se nota el cambio entre una danza y otra, pero ahí sí que también se nota que son de una misma pieza, que no están como que por separado cada una. Y más allá de que sean de una misma pieza, el hecho de cómo el folclore sí se relaciona entre sí, o sea, tú seguís escuchando algo español ahí, no importa, no importa que sea No, otra. es como que está empezando a sonar algo de otro país, Exacto. siempre es español, español. Y no hay un cambio, pues sí rotundo en el sentido que se cambia de danza, pero no hay un cambio rotundo entre cada uno, ¿no? Seguimos con Manuel Falla. Este compositor nos llamó bastante la atención de que ya utiliza la voz en una orquesta y la voz de una contralto, que también he de decir, es raro. Es curioso porque siempre es soprano, la mayoría de las veces. Y cuando es una contralto es porque hay una soprano por ahí también. Ajá. O sea, es bastante diferente. No por decir extraño, pero sí diferente. La pieza que escogimos es El amor brujo. Debo decir un nombre también interesante. Pero es que, no, de verdad, es bastante interesante que en una pieza que es folclórica haya de hecho una voz femenina, que también es raro por los tiempos en los que se desarrolló. Y porque generalmente lo folclórico no lo hace una mujer, lo hace un hombre, de hecho. Entonces, y que, bueno, no sé, es el contraste de que ya haya voz con una orquesta, el hecho de que sea una contralto, el hecho de que sea una mujer, pues lógicamente. Todo esto yo creo que crea un nuevo ambiente de un folclore. Bueno, seguimos con Manuel Ponce, que él es de México. Y bueno, escogimos la mazurca número 1 en fa menor. Tal vez lo interesante es que él escribió aproximadamente 25 mazurcas. Hay algunas que no fueron escritas específicamente por él, pero todas son mazurca para piano. Entonces, Y son en su estilo. O sea, son en su estilo, ajá. Entonces ya es como, va resaltando un poco el folclore de México, pero siento que también le fue agregando un poco de lo que se conoce como música clásica en ese entonces. yo creo que también lo interesante es que sea piano, porque no es exactamente lo que te imaginas cuando dice México, ¿no? Mira, seguimos con José Pablo Moncayo, igual desde México. Si te das cuenta, ya nos trasladamos de Europa para Latinoamérica. Sí. Entonces la pieza que escogimos es Huapango, creo que es una pieza bastante conocida de México. Yo la escuché con la orquesta de la MUNI, ahí fue donde la escuché por primera vez. Y lo que me gusta de esta pieza es que como que el tema principal se va repartiendo entre los instrumentos también. La pieza va con violines, después se pasa a flauta, después a clarinete, y así se va repartiendo en toda la orquesta.
¿Sabes? Es algo interesante porque es una rotación similar a la que vimos en el primer compositor. Ajá. Te digo similar porque pues lógicamente el folclore no es el mismo. Sí, Pero es algo similar porque se va como rotando entre cada uno. Nuestro siguiente compositor es Pedro Humberto Allende. La pieza que escogimos es tonada V. Tonada V, tonada 5. Cinco. Aún no sabemos cómo se pronuncia, pero algo bastante interesante de él es que es uno de los compositores más importantes chilenos y que obtuvo el Premio Nacional de Arte Mención Música en 1945. Es uno de los pocos que hemos visto que tenga un premio. Ajá, o que se mencione. O que se premio, mencione ese premio, por lo menos en las investigaciones que hemos hecho. También algo bastante interesante es que sus motivos de composición son de carácter campesino y mapuche. Eso es. Muy bien, el siguiente compositor es Antonio Esteves, de Venezuela. Nosotros escogimos la pieza Despertar. Algo que nos pareció bastante interesante es que aquí lo escuchamos en un arreglo para coro, pero masculino, pero es el hecho de que ya no solo sea la melodía, ya nos pasamos de las orquestas a los coros. Es otra cosa, o sea, es otro ámbito en la música en el que nos desenvolvemos. Creo que también es interesante que incluso es coro, pero si escuchas la letra es como un poemita que el coro va cantando. Nuestro siguiente compositor es Heitor Villalobos. Él es de Brasil, por eso es que escogimos la pieza Baichenas Brasileñas número 1. Entonces, algo que nos llamó la atención es que él fue considerado el artista musical del siglo XX, exactamente el de Brasil. Entonces, es como. Es interesante. Es muy interesante. bueno. Porque para ser siglo XX uno ya se imagina como samba, Sí, carnaval. Es que realmente eso es lo que uno se imagina cuando escucha Brasil, pero es que realmente es lo que sabes y no lo que investigas de. Y el siguiente es Juan José Castro, él es de Argentina y la pieza que escogimos fue la Sinfonía Argentina. Entonces yo creo que lo bastante conocido de Argentina es el tango. Sí. Bueno, y la samba argentina también, pero no tanto como el tango. Pues es interesante porque él sí tiene tangos, de hecho, para piano. Pero al escuchar una sinfonía argentina es como. No sé, yo esperaría tango, como tango sinfónico, pero tango. Sí, es que eso es lo que uno se imagina. Y al contrario, nos encontramos con algo totalmente diferente porque hace que te imagines como que se te fuera narrando una historia. Sí. El siguiente es Charles Kaufman, él es de Estados Unidos. Y tal vez lo como interesante ya en estas piezas es que no suenan tanto a folclore, o por lo menos al folclore que nosotros conocemos. Sí. Lo que yo los relacionaría, por ejemplo, clásico o alguna otra forma musical que no sea folclore realmente. Sí. En la específica pieza que escogimos, que es Before Sunshine, y feo es el nombre. Es que yo insisto, es que uno realmente piensa folclore y piensa algo como guatemalteco, ¿no? Sí. Entonces, cuando te vas al folclore de otros países, que era lo que nos pasaba en la guía pasada también cuando hicimos la conferencia, no te imaginas que es algo folclórico, así de simple, te lo imaginas como algo o popular, o académico, o cualquier otra cosa, pero menos folclore. Porque sí. Pensás que, por ejemplo... El folclore va a ser exactamente igual al que hay en Guatemala, exacto, eso es lo que pasa. Exacto. Nuestro siguiente compositor es Arthur Farwell, también es de Estados Unidos, y la pieza que escogimos es American Indian Melodies, apertura 11. Y tal vez como lo bonito de esta es que son varias piezas sí. Así que nativas incluidas en una misma, o sea, son fragmentos sí. Característicos de cada una. Es bastante interesante también porque cuando te dicen American Indian Melodies, tú volvés a pensar en algo que no es folclórico, o sea, en algo que es más folclórico, perdón. Bueno, tipo Pocahontas o no sé, te prometo que algo así me imaginé. Pero cuando comienzas a escucharlas como... ¡oh! O sea, el folclore no de allá es completamente diferente. Sí, es muy diferente. Es bastante interesante cómo el folclore se demuestra de varias maneras y de una manera tan descriptiva. Porque en el compositor anterior estadounidense también es como que te narraron una historia, ¿no? Sí. Entonces, es bastante descriptiva la forma de componer de ellos para hablar de su folclore a través de la música. Y nuestro último compositor es Gershwin, él es también de Estados Unidos. Y bueno, su obra más conocida y también que escogimos es Rhapsody in Blue. Es pecado que uno no la conozca, sí. Creo. Igual la pasan en las caricaturas, entonces creo que por eso es que no la conoce. Bueno, a mí, las dos, pero tal vez más que todo a mí, porque me llamó la atención esta pieza es porque
Ahí sí que el solista es un clarinete. Sí. Yo toco clarinete y justamente a mi maestro le escuché esa pieza y fue como, Dios mío, qué hermoso suena. Y tal vez es como una de las metas que quise llegar a tocar en algún momento. Que yo sé que me va a costar demasiado hacer todos esos efectos. Pero no es imposible, pues No. es como en las piezas anteriores yo no dije, no, esto es imposible que yo lo llegue a tocar en piano, pero bueno, vale, si uno se lo propone y si conseguimos las partituras, creo que es posible. Bastante. Sí, si estudiamos 8 horas diarias creo que es lo que uno tiene que estudiar. Pero bueno, creo que igual Rhapsody in Blue es una de las más conocidas, que no hay forma de que uno no la conozca, y igual yo creo que se la pones a los niños y es otra de las piezas que uno dice, ay, esa la vi toda en caricatura. Sí, porque la pasan en las caricaturas. Sí. Entonces, también yo siento que lo como interesante es que es folclore, pero no, yo siento que no suena tanto a folclore. O sea, yo siento que es más como una música para un propósito, no, Exacto. no folclórica, exactamente. Exacto. Pero bueno, el folclore tiene un propósito también, que es dar a conocer las raíces de tu país alrededor del mundo, o simplemente describir lo que tu país es, ¿no? Sí. A través de pues cualquier tipo de arte, en este caso pues es la música, pero también vemos las danzas, vemos las pinturas, las obras literarias, que es todas esas, todo eso es un arte folclórico que da a conocer tu país desde tu punto de vista ahí sí que del país que seas, pero en este caso de tu punto de vista guatemalteco, ¿no? Y hace que si logras que eso llegue a otra parte del mundo, digan, ah, así es Guatemala, por ejemplo, ¿no?